Marido presumía vivir del dinero de su esposa, pero el juez dejó al descubierto a la amante. El sol matutino de octubre se filtraba a través de los enormes ventanales del penthouse en la Torre Guadalajara, creando patrones dorados sobre el mármol italiano del suelo. Elena Vázquez se encontraba en su estudio privado, revisando los planos arquitectónicos de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un complejo residencial sustentable que cambiaría el panorama urbano de la zona rosa. A sus 32 años, Elena había logrado consolidarse como una de las arquitectas más respetadas del occidente de México, heredando no solo el talento de su difunto padre, sino también la empresa familiar que él había construido durante décadas. Sus dedos delgados trazaban líneas precisas sobre el papel, mientras calculaba mentalmente los costos de materiales ecológicos que había seleccionado para el proyecto. La concentración se reflejaba en su rostro ovalado, enmarcado por cabello castaño oscuro, que llevaba recogido en un moño elegante. Elena había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación férrea de su padre, una combinación que la había llevado a expandir Vázquez y Asociados mucho más allá de lo que jamás había soñado cuando tomó las riendas de la empresa a los 25 años. El ruido de pasos en el pasillo la distrajo momentáneamente. Roberto Mendoza apareció en el umbral, luciendo impecable como siempre. Su traje de lino beige, confeccionado a medida por el mejor sastre de la ciudad, se ajustaba perfectamente a su figura atlética. El cabello negro, perfectamente peinado hacia atrás, brillaba bajo la luz natural, y su sonrisa encantadora reveló los dientes blancos que tanto habían conquistado a Elena 5 años atrás. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto con esa voz melodiosa que siempre la había cautivado. Se acercó por detrás y la abrazó suavemente, besando su cuello con ternura fingida. «Te levantaste muy temprano otra vez. Deberías descansar más». Elena suspiró sin apartar la vista de sus planos. La rutina se había vuelto predecible. Roberto se levantaba cerca del mediodía, desayunaba tranquilamente mientras ella ya llevaba horas trabajando, y luego salía a sus reuniones de negocios, que rara vez arrojaban resultados concretos. «Tengo que entregar estos planos la próxima semana», respondió Elena tratando de mantener un tono neutral. «El cliente está esperando la propuesta final». Roberto se dirigió hacia la ventana, contemplando la vista panorámica de Guadalajara que se extendía hasta el horizonte. La ciudad bullía de actividad matutina. El tráfico comenzaba a intensificarse en las avenidas principales. Los rascacielos del centro financiero reflejaban los primeros rayos del sol, y a lo lejos se distinguían las montañas que rodeaban el valle tapatío. «¿Sabes qué estaba pensando?», dijo Roberto sin voltear hacia Elena. «Deberíamos tomarnos unas vacaciones. Tal vez viajar a Europa otra vez. París en esta época del año debe estar hermoso». Elena finalmente levantó la vista de sus planos, observando a su esposo con una mezcla de cansancio y frustración que había estado creciendo durante los últimos meses. Roberto tenía esa habilidad particular de sugerir gastos costosos precisamente cuando ella estaba más ocupada con el trabajo. «Roberto, acabamos de regresar de las Maldivas hace 2 meses», le recordó, tratando de mantener la paciencia. «Y antes de eso, fuimos a Tokio, y antes a Nueva York. Creo que deberíamos enfocarnos en otros proyectos por ahora». «¿Otros proyectos?», repitió Roberto finalmente volteando hacia ella con una expresión que no logró descifrar completamente. «¿Te refieres a tus proyectos arquitectónicos o a proyectos nuestros como pareja?». La pregunta tenía un tono extraño, casi acusatorio, que Elena no había escuchado antes en su esposo. Durante los primeros años de matrimonio, Roberto había mostrado un apoyo inquebrantable hacia su carrera. Incluso había sugerido que expandieran la empresa a otras ciudades del país. Pero últimamente, sus comentarios tenían un subtexto diferente, como si le molestara que ella estuviera tan dedicada al trabajo. «Obviamente me refiero a que necesitamos ser más prudentes con los gastos», explicó Elena, regresando su atención a los planos. «La economía está un poco inestable y algunos clientes han pospuesto proyectos. Es importante mantener un fondo de emergencia». Roberto se acercó nuevamente, pero esta vez su expresión era más seria. Se sentó en la silla frente al escritorio de Elena,
estudiando su rostro con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Elena, quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. He estado analizando nuestras finanzas y creo que podríamos estar aprovechando mejor nuestros recursos. ¿Nuestras finanzas?, preguntó Elena, levantando una ceja. La elección de palabras de Roberto la había sorprendido. Aunque legalmente estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal, la realidad era que prácticamente todos los ingresos provenían de la empresa de Elena y de las inversiones que había heredado de su padre. Bueno, sí, continuó Roberto, con esa sonrisa encantadora que ahora le parecía un poco forzada. Somos un equipo, ¿no? Y he estado pensando que tal vez deberíamos diversificar más nuestras inversiones. Tengo algunas oportunidades muy interesantes en bienes raíces. Elena dejó su lápiz sobre el escritorio y se reclinó en su silla, estudiando a Roberto con mayor atención. Durante los 5 años de matrimonio, él había mencionado ocasionalmente algunas oportunidades de inversión, pero nunca había presionado tanto el tema como ahora. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó, cruzando los brazos. Los ojos de Roberto brillaron con entusiasmo, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante días. Hay un desarrollo turístico en Puerto Vallarta que está buscando inversionistas, explicó gesticulando con las manos. Es un proyecto exclusivo, con dominios de lujo frente al mar. El retorno de inversión proyectado es del 30% en los primeros 2 años. Elena frunció el ceño. Había escuchado demasiadas propuestas similares a lo largo de su carrera, y la mayoría resultaban ser esquemas poco confiables o directamente fraudulentos. ¿Quién está detrás del proyecto?, preguntó. ¿Tienes los estudios de factibilidad? Un grupo de desarrolladores muy reconocidos en la Riviera Nayarit, respondió Roberto rápidamente. Puedo conseguir toda la documentación si estás interesada. Solo necesitaríamos una inversión inicial de 2 millones de pesos. La cifra hizo que Elena se incorporara en su silla. 2 millones de pesos no era una cantidad insignificante, especialmente considerando que Roberto nunca había demostrado tener experiencia real en inversiones inmobiliarias. Roberto, esa es una cantidad considerable, dijo Elena, tratando de mantener un tono calmado. ¿Has consultado con algún asesor financiero independiente? Elena, mi amor. Roberto se levantó y rodeó el escritorio, colocando sus manos en los hombros de su esposa. Confía en mí. He estado investigando esto durante meses. Es una oportunidad única. Algo en la insistencia de Roberto activó una alarma en la mente de Elena. Su padre siempre le había enseñado que las mejores decisiones de inversión se tomaban con tiempo, análisis detallado y múltiples opiniones expertas. La presión para tomar decisiones rápidas era una señal de alerta que había aprendido a reconocer en el mundo de los negocios. Necesito ver toda la documentación antes de considerar cualquier inversión, dijo Elena firmemente. Estados financieros del desarrollador, estudios de mercado, proyecciones detalladas, todo. La expresión de Roberto cambió sutilmente. La sonrisa se mantuvo, pero Elena pudo percibir un destello de irritación en sus ojos. Por supuesto, respondió Roberto, masajeando suavemente los hombros de Elena. Entiendo tu prudencia. Es una de las cosas que más admiro de ti. Elena asintió, pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Regresó su atención a los planos, pero ya no podía concentrarse completamente. Los números y líneas se difuminaban mientras su mente procesaba la conversación que acababa de tener. Tengo que irme, anunció Roberto, consultando su reloj de lujo. Tengo una reunión con un posible socio. ¿Qué tipo de socio?, preguntó Elena sin levantar la vista. Alguien que podría estar interesado en el proyecto de Puerto Vallarta, respondió Roberto, ya dirigiéndose hacia la puerta. Te amo, nos vemos en la noche. Después de que Roberto se marchó, Elena permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando el espacio vacío donde había estado su esposo. Una sensación extraña se había instalado en su pecho, una mezcla de preocupación y algo que no quería admitir que podría ser desconfianza. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el ventanal, observando cómo Roberto salía del edificio y se subía a su Mercedes-Benz deportivo. El automóvil, que costaba más de 1 millón de pesos, había sido un regalo
que Roberto se había comprado el año anterior, justificándolo como una inversión en su imagen profesional. Elena recordó vívidamente el día en que Roberto había llegado a casa con el auto, emocionado como un niño con un juguete nuevo. Había explicado que necesitaba proyectar éxito para atraer a inversionistas potenciales para sus proyectos empresariales. En ese momento Elena había encontrado la explicación razonable, incluso admirable. Pero ahora, retrospectivamente, comenzaba a cuestionarse muchas de las decisiones financieras que habían tomado como pareja. Regresó a su escritorio y abrió su laptop, navegando hasta la página de su banco en línea. Los estados de cuenta revelaron un patrón que había estado ignorando: gastos regulares y significativos que no correspondían a sus propios hábitos de consumo. Restaurantes caros, tiendas de ropa de diseñador, spas exclusivos, incluso algunos cargos de joyerías que no reconocía. Con creciente inquietud, Elena comenzó a revisar los extractos de los últimos 6 meses. Los números contaban una historia que la perturbó profundamente. Sus ahorros habían disminuido considerablemente, mientras que los gastos habían aumentado de manera sostenida. Su teléfono móvil vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de texto de su asistente, Carmen, le recordaba que tenía una reunión con un cliente potencial en 1 hora. Elena cerró la laptop y trató de enfocarse en prepararse para la reunión, pero no pudo deshacerse de la inquietud que había comenzado a formarse en su mente. Mientras se alistaba, no podía evitar pensar en todas las pequeñas inconsistencias que había estado pasando por alto durante meses. La reunión transcurrió sin contratiempos. El cliente, un empresario local que quería construir un centro comercial sustentable, quedó impresionado con la propuesta de Elena. Sin embargo, durante toda la presentación, una parte de su mente seguía procesando las revelaciones de la mañana. Al regresar a su oficina en el edificio corporativo de Vázquez y Asociados, Elena se encontró con Carmen, una mujer de mediana edad que había trabajado con su padre durante más de 15 años y que conocía todos los aspectos del negocio familiar. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Carmen siguiendo a Elena hacia su oficina privada. Muy bien, creo que conseguiremos el proyecto, respondió Elena, pero Carmen pudo detectar que algo la preocupaba. ¿Te encuentras bien? Te ves un poco distraída, observó Carmen con la familiaridad de alguien que había visto crecer a Elena en el negocio. Elena se detuvo en el umbral de su oficina, considerando si debía compartir sus preocupaciones. Carmen había sido como una segunda madre para ella después de la muerte de sus padres, y su experiencia en el manejo de las finanzas de la empresa era invaluable. Carmen, ¿podrías revisar algo conmigo?, preguntó Elena, cerrando la puerta detrás de ellas. Por supuesto. ¿De qué se trata? Elena encendió su computadora y navegó hasta sus cuentas bancarias personales, mostrando los extractos a Carmen. He estado revisando mis finanzas personales y hay algunas cosas que no entiendo completamente, explicó Elena, señalando varios gastos en la pantalla. Carmen se ajustó sus lentes y estudió los números con la precisión de una auditora experimentada. Su expresión se fue volviendo más seria conforme avanzaba en la revisión. Elena, dijo Carmen finalmente, algunos de estos gastos son significativos. ¿Estás segura de que los reconoces todos? Esa es exactamente mi preocupación, admitió Elena. Roberto maneja algunas de nuestras tarjetas de crédito, pero nunca pensé que fuera necesario supervisar cada gasto. Carmen continuó revisando los extractos, tomando notas mentales de los patrones que observaba. ¿Has hablado con Roberto sobre estos gastos específicos?, preguntó Carmen, señalando una serie de transacciones particularmente costosas. Aún no, respondió Elena. Quería entender mejor la situación antes de abordar el tema. Carmen se reclinó en su silla, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Elena, en mi experiencia manejando las finanzas de tu familia durante todos estos años, he aprendido que la transparencia total es fundamental en cualquier sociedad, especialmente en el matrimonio. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Elena, aunque ya comenzaba a entender la dirección de la conversación. Sugiero que solicites un análisis financiero completo, respondió Carmen con delicadeza. No estoy insinuando que haya algo impropio,
pero es importante que tengas claridad total sobre el flujo de tu dinero. Elena asintió lentamente. La sugerencia de Carmen tenía sentido, pero también la llenaba de una aprensión que no había sentido en años. ¿Conoces algún contador forense confiable?, preguntó Elena. Sí, respondió Carmen inmediatamente. Hay un despacho muy respetado que ha trabajado con varias empresas importantes de la ciudad. Son discretos y extremadamente profesionales. Esa noche, Elena llegó a casa más tarde de lo usual. El penthouse estaba silencioso, iluminado únicamente por las luces de la ciudad que se filtraban a través de los ventanales. Roberto aún no había regresado de sus reuniones. Elena se preparó una cena ligera y se sentó en la terraza, contemplando las luces de Guadalajara, que parpadeaban como estrellas terrestres. La brisa nocturna de octubre era fresca y agradable, pero no logró calmar la turbulencia de sus pensamientos. Alrededor de las 10 de la noche, escuchó el ruido del Mercedes-Benz llegando al estacionamiento del edificio. Minutos después, Roberto apareció en la terraza luciendo relajado y satisfecho. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Roberto, besando la frente de Elena antes de sentarse a su lado. «Productivo», respondió Elena, estudiando el rostro de su esposo bajo la luz suave de las lámparas de la terraza. «¿Y el tuyo? ¿Cómo fue la reunión con tu posible socio?» «Excelente», dijo Roberto con entusiasmo genuino. «Está muy interesado en el proyecto de Puerto Vallarta. De hecho, está dispuesto a invertir una cantidad considerable». «¿Cuánto?», preguntó Elena. «5 millones de pesos», respondió Roberto, como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. La cifra era aún mayor de lo que Roberto había mencionado esa mañana. «Roberto, ¿no crees que deberíamos ser más cautelosos?», preguntó Elena tratando de mantener un tono casual. «5 millones es una inversión muy grande». Roberto se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Elena, mi amor, sé que eres muy prudente con las finanzas y es una de las cualidades que más amo de ti», dijo con esa voz persuasiva que también conocía. «Pero a veces hay que tomar riesgos calculados para crecer. Tu padre entendía eso cuando construyó su empresa». La mención de su padre hizo que Elena se tensara ligeramente. Roberto sabía exactamente qué botones presionar para influir en sus decisiones. «Mi padre también era extremadamente cuidadoso con las inversiones», respondió Elena. «Nunca invertía en algo que no entendiera completamente. Y yo entiendo este proyecto completamente», insistió Roberto. «He estado trabajando en esto durante meses. Es una oportunidad única, Elena. Si la dejamos pasar, podríamos lamentarlo durante años». Elena retiró suavemente sus manos de las de Roberto, una acción que él notó inmediatamente. «¿Qué sucede?», preguntó Roberto, con una expresión de preocupación que parecía genuina. «Nada», respondió Elena levantándose de su silla. «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Esa noche, mientras Elena yacía en la cama escuchando la respiración profunda de Roberto a su lado, no pudo conciliar el sueño. Su mente procesaba fragmentos de conversaciones, números financieros y una sensación creciente de que su vida perfecta podría no ser tan perfecta como había creído. A las 3 de la madrugada, Elena se levantó silenciosamente y caminó hacia su estudio. Encendió su laptop y comenzó a escribir un correo electrónico a Carmen, solicitando el contacto del contador forense que había mencionado. Mientras escribía, una parte de ella esperaba estar equivocada, que sus sospechas fueran producto del estrés del trabajo y nada más. Pero otra parte, la parte que había heredado la intuición empresarial de su padre, le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Al amanecer, con las primeras luces del día filtrándose nuevamente a través de los ventanales, Elena envió el correo electrónico. No sabía que esa simple acción iniciaría una cadena de eventos que revelarían no solo la verdadera naturaleza de Roberto, sino también una conspiración mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Roberto siguió durmiendo plácidamente, ajeno al hecho de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de comenzar a desmoronarse. La oficina del contador forense Alejandro Morales se encontraba en el piso 25 de la Torre Empresarial Guadalajara,
con una vista panorámica que abarcaba desde el centro histórico hasta los nuevos desarrollos urbanos de la zona metropolitana. Elena había llegado puntualmente a las 8 de la mañana, después de haber pasado una noche prácticamente en vela, analizando cada detalle de sus finanzas personales y empresariales. Alejandro Morales era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una reputación impecable en el ámbito de la auditoría forense. Sus ojos azules, enmarcados por lentes de diseño discreto, transmitían la seriedad y profesionalismo que habían convertido su despacho en referencia obligada para casos complejos de fraude corporativo y disputas matrimoniales de alto perfil. Señora Vázquez, comenzó Alejandro, después de revisar preliminarmente la documentación que Elena había proporcionado, entiendo su preocupación y quiero asegurarle que manejaremos este asunto con la máxima discreción y profesionalismo. Elena asintió, nerviosa pero determinada. Había tomado la decisión de solicitar una auditoría completa de sus finanzas después de descubrir, durante su investigación nocturna, transacciones aún más irregulares de las que había identificado inicialmente. ¿Qué tan profunda puede ser la investigación?, preguntó Elena entrelazando sus manos sobre su regazo. Podemos rastrear cada peso que ha entrado y salido de sus cuentas durante los últimos 5 años, explicó Alejandro, consultando sus notas. Esto incluye transferencias bancarias, gastos con tarjetas de crédito, inversiones, retiros de efectivo, y cualquier movimiento financiero asociado con su nombre o el de su esposo. La mención del periodo de 5 años hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. 5 años coincidían exactamente con la duración de su matrimonio con Roberto. ¿Cuánto tiempo tomará el análisis?, preguntó Elena. Para un caso de esta magnitud, aproximadamente 2 semanas, respondió Alejandro. Sin embargo, si encontramos irregularidades significativas, podríamos necesitar tiempo adicional para documentar todo adecuadamente. Elena firmó los documentos de autorización, sintiendo como si estuviera cruzando un umbral del cual no habría retorno. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Roberto desayunaba tranquilamente en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona rosa, completamente ajeno a la investigación que estaba comenzando. El restaurante La Terraza del Palacio era conocido por su clientela selecta y sus precios elevados. Roberto había elegido una mesa en la terraza, desde donde podía observar el movimiento de la avenida Vallarta, mientras esperaba a su acompañante. Vestía un traje de seda azul marino que había costado más de 30,000 pesos, y su reloj suizo brillaba discretamente bajo la luz matutina. A las 9 en punto, una mujer joven se acercó a su mesa. Sofía Ramírez tenía 26 años, y poseía esa belleza natural que no necesitaba artificio para llamar la atención. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos marrones expresaban una inteligencia aguda que había notado Roberto desde el primer momento que la conoció. «Buenos días, Roberto», dijo Sofía, sentándose con la elegancia de alguien acostumbrada a moverse en círculos sociales elevados, a pesar de su origen humilde. «Sofía, preciosa», respondió Roberto, levantándose para besar su mejilla. «Te ves radiante como siempre». Sofía trabajaba como asistente legal en el prestigioso bufete Hernández Villalobos y Asociados, uno de los despachos de abogados más reconocidos de Guadalajara. Su posición le daba acceso a información privilegiada sobre diversos casos legales, incluyendo divorcios de alto perfil y disputas corporativas que manejaba la firma. «¿Cómo va todo en casa?», preguntó Sofía con un tono que combinaba curiosidad genuina con una pizca de preocupación. Roberto suspiró teatralmente, tomando un sorbo de su café expresamente importado. «Elena está cada vez más obsesionada con el trabajo», respondió, con una expresión de tristeza calculada. «Últimamente apenas tenemos tiempo para conversar. Todo gira en torno a sus proyectos arquitectónicos». Sofía asintió comprensivamente, aunque una parte de ella sabía que la historia probablemente tenía otra perspectiva. Durante los 8 meses que llevaba conociendo a Roberto, había aprendido a reconocer sus habilidades para presentar las situaciones de manera que siempre apareciera como la víctima inocente.
¿Has pensado en lo que discutimos la semana pasada? Preguntó Sofía, bajando la voz y inclinándose ligeramente hacia adelante. Roberto sonrió. Esa sonrisa encantadora que había cautivado a tantas mujeres a lo largo de su vida. Por supuesto, respondió. El plan está tomando forma perfectamente. Elena ya está mostrando signos de estrés por las finanzas exactamente como predijimos. La conversación se había vuelto peligrosa, pero ambos parecían disfrutar del elemento de riesgo. Sofía había estado proporcionando a Roberto información sobre procedimientos de divorcio y estrategias legales que podrían beneficiarlo en caso de una separación matrimonial. ¿Estás seguro de que quieres proceder?, preguntó Sofía, aunque su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Completamente seguro, respondió Roberto, tomando la mano de Sofía por encima de la mesa. Elena tiene más dinero del que podría gastar en toda su vida. Es hora de que yo reciba lo que me corresponde por haber estado a su lado durante estos años. Sofía retiró suavemente su mano, consciente de que estaban en un lugar público donde podrían ser reconocidos. Roberto, necesito que entiendas algo, dijo con seriedad. Lo que estamos planeando tiene riesgos legales importantes. Si Elena descubre que he estado filtrando información confidencial de mi bufete, podría enfrentar consecuencias graves. No va a descubrir nada, aseguró Roberto con confianza. Elena confía demasiado en las personas. Esa ha sido siempre su debilidad. Mientras Roberto y Sofía discutían sus planes en el restaurante, Elena se encontraba en su oficina corporativa, tratando de concentrarse en el diseño de un nuevo proyecto residencial. Sin embargo, su mente seguía regresando a la reunión con Alejandro Morales y a las posibles revelaciones que podría traer la auditoría forense. Carmen entró a la oficina con una expresión preocupada, llevando una carpeta en sus manos. Elena, necesitamos hablar sobre algo urgente, dijo Carmen, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, notando inmediatamente la seriedad en el tono de su asistente. Carmen colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando varios documentos bancarios. Estuve revisando las cuentas de la empresa como parte de la auditoría mensual, explicó Carmen, y encontré algunas transferencias que no reconozco. Elena sintió que se le aceleraba el corazón mientras examinaba los documentos. Había 3 transferencias importantes realizadas durante los últimos 2 meses, cada una por montos que oscilaban entre los 100,000 y 200,000 pesos. ¿Tienes idea de quién autorizó estas transferencias?, preguntó Elena, estudiando las fechas y los números de cuenta destinatarios. Esa es la parte preocupante, respondió Carmen. Según nuestros registros internos, estas transferencias fueron autorizadas con tu firma digital. Elena frunció el ceño profundamente. Su firma digital era un sistema de seguridad de múltiples capas que requería no solo su contraseña personal, sino también verificación biométrica y un código de seguridad enviado a su teléfono móvil. Carmen, yo no autoricé ninguna de estas transferencias, dijo Elena categóricamente. Eso es lo que temía, respondió Carmen con una expresión grave. Alguien con acceso a tu información personal ha estado utilizando tu firma digital para transferir fondos de la empresa. Elena se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, procesando las implicaciones de lo que Carmen acababa de revelar. No solo sus finanzas personales estaban siendo comprometidas, sino que ahora también su empresa familiar estaba en riesgo. ¿Quién más tiene acceso a mi información de firma digital?, preguntó Elena. Carmen consultó sus notas antes de responder. Técnicamente solo tú deberías tener acceso completo, explicó. Sin embargo, recuerdo que el año pasado, cuando estuviste enferma con neumonía, Roberto vino a la oficina para manejar algunos asuntos urgentes en tu nombre. Elena recordó vívidamente ese periodo. Había estado hospitalizada durante una semana con una neumonía severa, y Roberto se había ofrecido voluntariamente a manejar las operaciones más básicas de la empresa para evitar retrasos en los proyectos. ¿Le diste acceso a mi información de firma digital?, preguntó Elena, aunque ya temía la respuesta. Carmen se veía visiblemente incómoda. Tú me dijiste que le proporcionara acceso temporal, respondió Carmen. Pensé que habías cambiado las contraseñas después de tu recuperación. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
La realización de que Roberto había tenido acceso a sus sistemas financieros durante más de un año la llenó de una mezcla de horror y traición. Carmen, necesito que contactes inmediatamente al departamento de sistemas y cambies todas mis contraseñas y códigos de acceso, ordenó Elena, tratando de mantener la compostura. También cancela cualquier acceso temporal que pueda haber quedado activo. Por supuesto, respondió Carmen ya tomando notas. ¿Quieres que contacte también a nuestro abogado corporativo? Elena consideró la sugerencia. Involucrar a los abogados corporativos significaría hacer oficial sus sospechas sobre Roberto, un paso que cambiaría irreversiblemente la dinámica de su matrimonio. Aún no, decidió Elena. Primero esperemos los resultados de la auditoría forense. Necesito tener un panorama completo antes de tomar decisiones legales. Esa tarde, Elena decidió regresar a casa más temprano de lo usual. Necesitaba confrontar a Roberto sobre las transferencias, pero también quería observar su comportamiento cuando no esperara encontrarla en casa. Al llegar al penthouse, Elena notó inmediatamente que Roberto no estaba. Su Mercedes-Benz no estaba en el estacionamiento, y el apartamento tenía esa cualidad silenciosa que indicaba que había estado vacío durante horas. Elena decidió aprovechar la oportunidad para inspeccionar más detalladamente el estudio privado de Roberto. Durante los 5 años de matrimonio, había respetado escrupulosamente su privacidad, considerando que cada persona tenía derecho a su espacio personal. Pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. El estudio de Roberto era significativamente más pequeño que el de Elena, pero estaba amueblado con gusto exquisito. Un escritorio de caoba tallada dominaba el espacio, flanqueado por estanterías llenas de libros de negocios y biografías de empresarios famosos. Elena siempre había admirado la dedicación de Roberto a la educación empresarial, pero ahora se preguntaba si esos libros habían sido solo elementos decorativos. Comenzó a revisar cuidadosamente los documentos en el escritorio de Roberto. La mayoría eran facturas de tarjetas de crédito, extractos bancarios y correspondencia relacionada con sus supuestas inversiones. Sin embargo, conforme Elena profundizaba en la revisión, comenzó a notar inconsistencias significativas. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares que no correspondían con ningún ingreso empresarial que Roberto hubiera mencionado. Los montos eran considerables, a menudo superando los 50,000 pesos mensuales, y provenían de fuentes que Elena no reconocía. En uno de los cajones del escritorio, Elena encontró una carpeta marcada como Proyecto PB, que contenía documentos relacionados con el desarrollo turístico en Puerto Vallarta que Roberto había mencionado. Sin embargo, mientras examinaba los documentos más detalladamente, descubrió algo alarmante. Varios de los documentos parecían ser falsificaciones. Los sellos oficiales tenían irregularidades evidentes. Las firmas de los supuestos desarrolladores no coincidían entre diferentes documentos, y algunos de los números de registro corporativo, cuando Elena los verificó en línea, correspondían a empresas que habían sido disueltas años atrás. Elena sintió que se le helaba la sangre. Roberto no solo había estado malversando dinero de sus cuentas personales y empresariales, sino que también había estado preparando estafas de inversión utilizando documentos fraudulentos. Su teléfono móvil vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de texto de Roberto informaba que llegaría tarde porque tenía una cena de negocios que se había extendido más de lo previsto. Elena guardó cuidadosamente todos los documentos en su lugar original, asegurándose de no dejar evidencia de su inspección. Sin embargo, tomó fotografías discretas de los documentos más comprometedores utilizando su teléfono móvil. Esa noche, Elena fingió estar dormida cuando Roberto regresó al apartamento alrededor de la medianoche. Pudo escucharlo moverse cuidadosamente por el apartamento, tratando de no despertarla. El aroma que trajo consigo era una mezcla de perfume caro y una fragancia floral que Elena no reconoció. Al día siguiente, Elena llegó temprano a su oficina y contactó inmediatamente a Alejandro Morales para programar una reunión urgente. También envió las fotografías de los documentos fraudulentos a su correo electrónico personal como evidencia adicional. Alejandro, necesito acelerar la investigación,
dijo Elena cuando el contador forense contestó su llamada. ¿Ha ocurrido algo nuevo?, preguntó Alejandro, detectando la urgencia en la voz de Elena. He descubierto evidencia de que mi esposo está involucrado en actividades fraudulentas que van más allá de la malversación de fondos, explicó Elena. Necesito saber exactamente con qué me estoy enfrentando. Entiendo, respondió Alejandro con seriedad. Puedo tener un informe preliminar listo para mañana por la tarde. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente que considere contactar a un abogado especializado en derecho familiar. ¿Tienes alguna recomendación?, preguntó Elena. Sí, respondió Alejandro inmediatamente. Hay una abogada especializada en divorcios de alto perfil que ha manejado casos similares con resultados excelentes. Su nombre es Lucía Herrera, y su bufete está ubicado en la torre ejecutiva. Elena anotó la información, sintiendo como si estuviera construyendo un equipo de batalla para una guerra que nunca había querido pelear. Mientras Elena organizaba su defensa legal, Roberto se encontraba en un café discreto del centro de Guadalajara, reuniéndose nuevamente con Sofía. El lugar era significativamente menos elegante que sus encuentros habituales, pero ofrecía la privacidad que necesitaban para discutir asuntos delicados. Elena está actuando de manera extraña, reportó Roberto, con una expresión preocupada. Anoche llegó a casa más temprano de lo usual, y esta mañana se levantó aún más temprano que de costumbre. Sofía sorbió su café cortado procesando la información. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó. No estoy seguro, admitió Roberto, pero tengo la sensación de que algo ha cambiado en su actitud hacia mí. Sofía había estado trabajando en el bufete el tiempo suficiente para reconocer los signos de una investigación financiera en progreso. Los patrones de comportamiento que Roberto estaba describiendo eran consistentes con alguien que había descubierto irregularidades y estaba recopilando evidencia. Roberto, creo que necesitamos acelerar nuestros planes, dijo Sofía con urgencia. Si Elena está comenzando a investigar, necesitamos actuar antes de que recopile suficiente evidencia para perjudicarnos. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Roberto. Necesitas iniciarte el proceso de divorcio antes de que ella lo haga, explicó Sofía. Si tú presentas la demanda primero, puedes controlar la narrativa y presentarte como la parte agraviada. Roberto consideró la sugerencia. La idea de ser el primero en solicitar el divorcio tenía cierto atractivo estratégico, pero también representaba un punto de no retorno en su matrimonio con Elena. ¿Tu bufete podría manejar el caso?, preguntó Roberto. Sofía negó con la cabeza inmediatamente. Sería demasiado obvio, explicó. Elena probablemente contratará un abogado de primer nivel, y si descubre que tengo alguna conexión contigo, podría arruinar todo nuestro plan. Entonces, ¿qué recomiendas?, preguntó Roberto. Conozco un abogado independiente que es muy agresivo en casos de divorcio, respondió Sofía. Se especializa en maximizar los acuerdos financieros para sus clientes. Su nombre es Ricardo Maldonado. Roberto asintió, memorizando el nombre. La conversación había tomado un rumbo definitivo, y ambos sabían que estaban comprometiéndose con un curso de acción que tendría consecuencias irreversibles. «Hay algo más que necesitas saber», agregó Sofía, con una expresión tensa. «He estado monitoreando los casos que maneja mi bufete, y Elena aún no ha contactado a ningún abogado de divorcio. Pero si lo hace, probablemente elegirá a alguien de nuestro nivel. ¿Eso es bueno o malo para nosotros?», preguntó Roberto. «Depende», respondió Sofía. «Si elige a alguien de mi bufete, puedo proporcionarte información sobre su estrategia legal, pero también aumenta el riesgo de que descubran mi conexión contigo». La conversación fue interrumpida por el teléfono móvil de Sofía, que vibró con un mensaje de texto de su supervisora en el bufete. Mientras leía el mensaje, su expresión cambió dramáticamente. «¿Qué sucede?», preguntó Roberto, notando la alarma en el rostro de Sofía. «Elena Vázquez acaba de solicitar una cita con Lucía Herrera», respondió Sofía con la voz tensa. «Lucía es una de las mejores abogadas de divorcio en Guadalajara». Roberto sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La realización de que Elena estaba tomando medidas legales concretas significaba que sus sospechas habían evolucionado más allá de simples dudas. «¿Cuándo es la cita?», preguntó Roberto. «Mañana por la tarde»,
respondió Sofía, consultando nuevamente su teléfono. Roberto se reclinó en su silla procesando la información. El tiempo se estaba agotando más rápidamente de lo que había anticipado. Sofía, necesito que uses tu posición en el bufete para averiguar todo lo que puedas sobre la estrategia legal de Elena, dijo Roberto con urgencia. Necesitamos saber exactamente qué evidencia tiene contra mí. Sofía asintió, aunque una parte de ella comenzaba a cuestionar la sabiduría de involucrarse tan profundamente en el esquema de Roberto. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos para retroceder sin consecuencias. Esa tarde, Elena se reunió con Alejandro Morales para revisar los hallazgos preliminares de la auditoría forense. Los resultados fueron aún más devastadores de lo que había imaginado. «Señora Vázquez», comenzó Alejandro con una expresión grave, «me temo que los hallazgos iniciales revelan un patrón sistemático de malversación de fondos que se extiende durante los últimos 3 años». Elena sintió que se le revolvía el estómago, mientras Alejandro colocaba varios documentos sobre la mesa de conferencias. Durante este periodo, aproximadamente 4 millones de pesos han sido transferidos de sus cuentas personales y empresariales a cuentas que están registradas bajo nombres corporativos que, tras una investigación más profunda, están vinculados directa o indirectamente con su esposo. La cifra era astronómica. Elena había sabido que había irregularidades, pero nunca había imaginado la magnitud del fraude. «¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes?», preguntó Elena, sintiéndose ingenua y traicionada. «Las transferencias fueron realizadas de manera muy sofisticada», explicó Alejandro, utilizando múltiples cuentas intermediarias y distribuyendo los montos en periodos extendidos para evitar activar las alertas automáticas del banco. Alejandro continuó explicando los detalles técnicos del esquema, pero Elena apenas podía procesar la información. La realización de que Roberto había estado sistemáticamente robándole durante años la llenó de una mezcla de rabia y devastación emocional. «¿Qué recomiendan que haga legalmente?», preguntó Elena. «Inmediatamente, debe cambiar todas sus contraseñas bancarias y revocar cualquier acceso que su esposo pueda tener a sus cuentas», respondió Alejandro. «También recomiendo que contacte a un abogado especializado en derecho familiar lo antes posible». Elena asintió, sintiendo como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, encontró a Roberto preparando la cena en la cocina. La escena doméstica contrastaba grotescamente con las revelaciones del día. «Qué sorpresa encontrarte aquí tan temprano», dijo Roberto alegremente, acercándose para besarla en la mejilla. Elena se apartó sutilmente, una acción que Roberto notó inmediatamente. «¿Estás bien? Te ves pálida», observó Roberto, con una expresión de preocupación que ahora Elena reconocía como actuación. «Solo estoy cansada», respondió Elena, dirigiéndose hacia su estudio. «Elena, espera», la llamó Roberto. «Quería hablarte sobre el proyecto de Puerto Vallarta. He conseguido más información detallada que creo que te va a interesar». Elena se detuvo en el umbral, volteando hacia Roberto con una expresión que él no pudo interpretar completamente. «Roberto, creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre nuestras finanzas», dijo Elena con un tono que no admitía discusión. Roberto sintió una alarma inmediata, pero mantuvo su compostura externa. «Por supuesto, mi amor», respondió con esa sonrisa encantadora que ya no tenía ningún efecto en Elena. «¿De qué quieres hablar específicamente?». Elena lo estudió durante un momento, considerando cuánto debía revelar en esa conversación inicial. «Mañana», dijo finalmente. «Mañana hablaremos de todo». Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Elena porque sabía que su matrimonio estaba llegando a su fin, y Roberto porque sabía que su cuidadosamente construido mundo de mentiras estaba a punto de colapsar. Al amanecer del día siguiente, Elena se preparó para la reunión con Lucía Herrera, mientras Roberto contactó secretamente a Ricardo Maldonado para programar una consulta de emergencia. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero ninguno de los dos sabía aún que las revelaciones más devastadoras estaban por venir. La oficina de Lucía Herrera se encontraba en el piso 32 de la torre ejecutiva,
con una vista espectacular que abarcaba todo el Valle de Guadalajara. El diseño interior combinaba elegancia moderna con toques tradicionales mexicanos. Muebles de cuero italiano contrastaban con obras de arte contemporáneo de artistas jaliscienses, mientras que el piso de mármol travertino reflejaba la luz natural que se filtraba a través de los enormes ventanales. Elena llegó puntualmente a las 3 de la tarde, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión que había estado creciendo durante las últimas 24 horas. Había pasado la noche anterior preparándose mentalmente para esta reunión, organizando toda la documentación que había recopilado y tratando de procesar emocionalmente la magnitud de la traición de Roberto. Lucía Herrera tenía 45 años y una reputación formidable en el ámbito del derecho familiar. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado en un bob elegante, y sus ojos grises transmitían una inteligencia aguda que había intimidado a muchos abogados oponentes a lo largo de su carrera. Vestía un traje sastre de color azul marino que proyectaba autoridad sin ser ostentoso. «Señora Vázquez», comenzó Lucía después de las presentaciones formales, «he revisado la información preliminar que me proporcionó por teléfono. Entiendo que está enfrentando una situación compleja que involucra posible malversación de fondos por parte de su esposo». Elena asintió, colocando sobre el escritorio de Lucía una carpeta voluminosa que contenía todos los documentos que había recopilado, los reportes de la auditoría forense, las fotografías de los documentos fraudulentos de Roberto y los extractos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas. «La situación es aún más grave de lo que inicialmente pensaba», explicó Elena, mientras Lucía examinaba los documentos con la precisión de una cirujana. «No solo ha estado malversando fondos de mis cuentas personales, sino que también ha estado utilizando la empresa familiar para sus esquemas». Lucía estudió cada documento meticulosamente, tomando notas en una libreta de cuero mientras identificaba patrones y elementos legalmente relevantes. Su experiencia le permitía reconocer inmediatamente las implicaciones de cada pieza de evidencia. «Señora Vázquez», dijo Lucía finalmente, levantando la vista de los documentos, «lo que me está mostrando constituye evidencia de fraude financiero sistemático. Los montos involucrados y la sofisticación del esquema sugieren que esto no fue un error de juicio, sino una operación deliberada y planificada». Elena sintió una validación amarga al escuchar la evaluación profesional de Lucía. Una parte de ella había esperado secretamente que hubiera una explicación inocente para todo lo que había descubierto. «¿Cuáles son mis opciones legales?», preguntó Elena. «Tenemos varias vías de acción», explicó Lucía consultando sus notas. «Primero, podemos proceder con el divorcio bajo causales de infidelidad económica y fraude. Segundo, podemos presentar demandas civiles por la recuperación de los fondos malversados. Tercero, dependiendo de lo que revele una investigación más profunda, podríamos considerar presentar cargos criminales». La mención de cargos criminales hizo que Elena sintiera un escalofrío. La idea de que Roberto pudiera enfrentar consecuencias penales le daba una sensación extraña de justicia y tristeza simultáneamente. «¿Qué tan sólido es el caso?», preguntó Elena. «Extremadamente sólido», respondió Lucía con confianza. «La evidencia documental es irrefutable, y la auditoría forense proporciona un respaldo técnico que sería muy difícil de refutar en corte». Mientras Elena y Lucía discutían estrategias legales, Roberto se encontraba en una oficina considerablemente menos impresionante en el centro de Guadalajara. Ricardo Maldonado operaba desde un edificio de mediados del siglo XX que había visto días mejores, pero su reputación por obtener acuerdos financieros favorables para sus clientes lo convertía en una opción popular para hombres en situaciones similares a la de Roberto. Ricardo Maldonado tenía aproximadamente 60 años, con cabello gris descuidado y una barriga prominente que testificaba su amor por la comida tapatía tradicional. Su oficina estaba abarrotada de expedientes apilados y diplomas enmarcados que colgaban torcidos en las paredes. A pesar de su apariencia desaliñada, Ricardo tenía una mente legal astuta y una reputación por utilizar cada táctica disponible para beneficiar a sus clientes. «Señor Mendoza», comenzó Ricardo, después de escuchar el resumen inicial de Roberto,
Entiendo que su esposa es una mujer de recursos considerables y que usted está preocupado por sus derechos en caso de divorcio. Roberto había cuidadosamente omitido los detalles sobre la malversación de fondos, presentando la situación como un matrimonio que se estaba deteriorando debido a incompatibilidades fundamentales. Exactamente, respondió Roberto, adoptando una expresión de tristeza ensayada. Elena está tan obsesionada con su trabajo que hemos perdido completamente la conexión emocional. He tratado de mantener unida a nuestra familia, pero ella parece más interesada en sus proyectos arquitectónicos que en nuestro matrimonio. Ricardo asintió comprensivamente, aunque su experiencia le había enseñado a ser escéptico de las versiones unilaterales que presentaban sus clientes. ¿Cuánto tiempo han estado casados?, preguntó Ricardo tomando notas. 5 años, respondió Roberto. Durante este tiempo he contribuido significativamente al crecimiento de su empresa, proporcionando apoyo emocional y administrativo que le permitió expandir sus operaciones. ¿Tiene documentación de estas contribuciones?, preguntó Ricardo. Roberto vaciló por un momento. La verdad era que no tenía evidencia real de contribuciones sustanciales al negocio de Elena, pero había aprendido durante sus meses de planificación que la percepción era tan importante como la realidad en los procedimientos legales. Trabajé informalmente como consultor en varios de sus proyectos, explicó Roberto. Mi experiencia en desarrollo de negocios fue fundamental para algunas de las decisiones estratégicas más importantes de la empresa. Ricardo continuó tomando notas, aunque internamente reconocía las señales de alerta de un cliente que estaba exagerando su participación en los activos matrimoniales. Señor Mendoza, necesito ser franco con usted, dijo Ricardo reclinándose en su silla. Para maximizar sus derechos en un procedimiento de divorcio, necesitaremos documentar meticulosamente cualquier contribución que haya hecho al patrimonio familiar. Entiendo, respondió Roberto. ¿Qué tipo de documentación necesita? Correspondencia electrónica, contratos, recibos, testimonios de terceros, cualquier evidencia que demuestre su participación activa en la generación de riqueza familiar, explicó Ricardo. Roberto asintió, aunque sabía que la mayoría de esa documentación sería difícil de producir porque simplemente no existía. Sin embargo, su mente ya estaba trabajando en formas de crear o manipular evidencia que pudiera respaldar sus afirmaciones. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sofía Ramírez se encontraba en una posición cada vez más precaria. Su trabajo en el bufete, Hernández, Villalobos y Asociados, le había proporcionado acceso a información privilegiada, pero también la había colocado en el centro de un conflicto de intereses que podría destruir su carrera legal antes de que realmente comenzara. Sofía había crecido en una familia de clase trabajadora en las afueras de Guadalajara. Su padre era mecánico, y su madre trabajaba como empleada doméstica para familias acomodadas de la zona rosa. Desde pequeña, Sofía había sido testigo de las enormes disparidades de riqueza en la ciudad y había desarrollado una ambición feroz de ascender socialmente. Su inteligencia natural y su dedicación académica le habían permitido obtener una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Guadalajara. Durante sus años universitarios, había trabajado medio tiempo en restaurantes y tiendas para complementar su beca, siempre con la vista puesta en el objetivo de acceder a los círculos sociales y profesionales más exclusivos de la ciudad. El trabajo en el bufete Hernández, Villalobos y Asociados representaba exactamente la oportunidad que había estado buscando. La firma manejaba casos de alto perfil para la élite empresarial de Guadalajara, y trabajar allí le proporcionaba la exposición y las conexiones que necesitaba para construir su propia carrera legal. Conocer a Roberto había sido un accidente afortunado, o al menos, eso había pensado inicialmente. Se habían encontrado en una recepción corporativa, donde Roberto estaba representando supuestamente los intereses comerciales de Elena, aunque Sofía pronto descubrió que su participación en los negocios de su esposa era mucho más limitada de lo que él sugería. Roberto poseía un magnetismo innegable y una habilidad para hacer que las mujeres se sintieran especiales e importantes. Sus atenciones hacia Sofía habían sido graduales pero persistentes. Invitaciones a almuerzos caros, regalos discretos pero costosos,
y conversaciones íntimas donde Roberto se presentaba como un hombre incomprendido, atrapado en un matrimonio sin amor, para una joven ambiciosa como Sofía, que había crecido con limitaciones económicas. El estilo de vida que Roberto podía ofrecer era seductor. Las cenas en restaurantes exclusivos, los viajes de fin de semana a resorts de lujo, y la promesa implícita de un futuro de abundancia, habían nublado su juicio profesional. Sin embargo, conforme su relación se profundizaba, Roberto había comenzado a solicitar favores que bordeaban lo éticamente cuestionable. Inicialmente, había sido información general sobre procedimientos de divorcio, que Sofía había justificado como consultas legales legítimas, pero gradualmente, las solicitudes se habían vuelto más específicas y problemáticas. Ahora, sentada en su cubículo en el bufete, Sofía se enfrentaba a una crisis moral y profesional. Sabía que Elena Vázquez había programado una cita con Lucía Herrera, y Roberto esperaba que ella proporcionara información detallada sobre la estrategia legal que desarrollarían. Su computadora mostraba el expediente preliminar que Lucía había comenzado a preparar para el caso de Elena. Como asistente legal senior, Sofía tenía acceso a todos los documentos y correspondencia relacionados con los casos de la firma. Sin embargo, acceder a esa información para beneficiar a Roberto constituiría una violación grave de la confidencialidad cliente-abogado. Sofía miró alrededor de la oficina, observando a sus colegas que trabajaban diligentemente en sus respectivos casos. Muchos de ellos habían comenzado como ella, como jóvenes ambiciosos tratando de construir carreras exitosas. La diferencia era que ellos no habían comprometido su integridad profesional por una relación romántica. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de texto de Roberto. ¿Pudiste averiguar algo sobre la reunión de Elena? Es urgente. Sofía contempló el mensaje durante varios minutos, consciente de que su respuesta determinaría no solo el curso de su relación con Roberto, sino también el futuro de su carrera legal. Si proporcionaba la información que Roberto buscaba, y posteriormente se descubría su participación, enfrentaría consecuencias devastadoras. La terminación inmediata de su empleo, la revocación de su licencia para ejercer el derecho y la destrucción de su reputación profesional. Por otro lado, si se negaba a ayudar a Roberto, perdería no solo la relación romántica, sino también las promesas de seguridad financiera que había representado para ella. Después de una hora de deliberación interna, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. En lugar de responder al mensaje de Roberto, decidió solicitar una reunión privada con Lucía Herrera. «Señora Herrera», dijo Sofía tocando suavemente la puerta de la oficina de la abogada senior. «¿Podría hablar con usted sobre un asunto confidencial?» Lucía levantó la vista de los documentos de Elena, notando inmediatamente la expresión tensa en el rostro de Sofía. «Por supuesto, Sofía, siéntate», respondió Lucía indicando una de las sillas frente a su escritorio. Sofía cerró la puerta cuidadosamente y se sentó, entrelazando sus manos nerviosamente en su regazo. «Señora Herrera, tengo información que podría ser relevante para el caso Vázquez», comenzó Sofía, con la voz ligeramente temblorosa. Lucía inmediatamente prestó atención completa, reconociendo la seriedad de la situación por el tono de Sofía. «¿Qué tipo de información?», preguntó Lucía cuidadosamente. Sofía respiró profundamente antes de responder, sabiendo que sus próximas palabras serían irreversibles. «He estado teniendo una relación romántica con Roberto Mendoza durante los últimos 8 meses», admitió Sofía, «y él me ha estado pidiendo que le proporcione información confidencial sobre los casos de divorcio que maneja la firma». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado y tenso. Lucía procesó la información, inmediatamente reconociendo las enormes implicaciones éticas y legales de lo que Sofía acababa de confesar. «¿Has proporcionado alguna información confidencial?», preguntó Lucía con voz controlada. «Información general sobre procedimientos, pero nada específico sobre casos individuales», respondió Sofía rápidamente. «Hasta ahora». «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó Lucía. «Porque Roberto me está presionando para que obtenga información específica sobre la estrategia legal de su esposa», explicó Sofía. «Y me he dado cuenta de que lo que estoy haciendo está mal.
tanto profesional como personalmente. Lucía se reclinó en su silla considerando cuidadosamente la situación. La confesión de Sofía proporcionaba información valiosa sobre las intenciones de Roberto, pero también creaba complicaciones significativas para el caso. Sofía, aprecio tu honestidad, pero entiendes que esta situación te coloca en una posición muy vulnerable tanto legal como profesionalmente, dijo Lucía. Lo entiendo, respondió Sofía, con lágrimas formándose en sus ojos. Pero no puedo continuar con esto. No vale la pena arruinar mi carrera por alguien que obviamente está dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener dinero que no le pertenece. Lucía consideró las opciones disponibles. La información que Sofía había proporcionado podría ser extremadamente valiosa para proteger los intereses de Elena, pero también necesitaba manejar la situación de manera que protegiera la integridad del bufete y los intereses de Sofía. Sofía, aquí está lo que vamos a hacer, decidió Lucía. Primero vas a documentar por escrito todos los contactos que has tenido con Roberto Mendoza, incluyendo fechas, ubicaciones y el contenido específico de sus solicitudes de información. Sofía asintió, aliviada de tener una dirección clara para proceder. Segundo, vas a cesar inmediatamente cualquier contacto personal con Roberto Mendoza, continuó Lucía. Tercero, esta información permanecerá confidencial hasta que determinemos la mejor manera de manejar la situación. ¿Voy a perder mi trabajo?, preguntó Sofía con voz pequeña. Eso dependerá de varios factores, respondió Lucía honestamente. Tu honestidad al revelar la situación trabajará a tu favor, pero habrá consecuencias que enfrentar. Esa tarde, mientras Sofía documentaba meticulosamente su relación con Roberto, Elena regresó a casa con una nueva perspectiva sobre su matrimonio y su futuro. La reunión con Lucía le había proporcionado no solo orientación legal, sino también validación de que sus instintos sobre Roberto habían sido correctos. Elena encontró a Roberto en la sala, aparentemente relajado mientras veía las noticias vespertinas. La escena doméstica normal contrastaba grotescamente con todo lo que Elena había aprendido durante las últimas semanas. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Roberto casualmente sin apartar la vista del televisor. Interesante, respondió Elena, estudiando el perfil de Roberto mientras él fingía concentrarse en las noticias. Roberto detectó algo diferente en el tono de Elena, pero no pudo identificar exactamente qué había cambiado. ¿Todo está bien en la oficina?, preguntó, finalmente volteando hacia ella. Elena se sentó en el sillón opuesto, manteniendo distancia física que Roberto notó inmediatamente. Roberto, necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio, dijo Elena directamente. Las palabras activaron todas las alarmas en la mente de Roberto. El tono definitivo de Elena y su lenguaje corporal sugerían que esta no sería una conversación casual sobre problemas matrimoniales menores. Por supuesto, respondió Roberto, apagando el televisor y adoptando una expresión de preocupación sincera. ¿Qué te preocupa? Elena había ensayado esta conversación mentalmente durante todo el camino a casa, pero enfrentarse a Roberto directamente era más difícil de lo que había anticipado. He estado revisando nuestras finanzas, comenzó Elena, observando cuidadosamente la reacción de Roberto. Roberto sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Hay algún problema?, preguntó con un tono de curiosidad genuina que había perfeccionado durante años de práctica. Hay transferencias que no entiendo, continuó Elena. Montos considerables que han salido de nuestras cuentas hacia destinos que no reconozco. Roberto sabía que este momento llegaría eventualmente, pero había esperado tener más tiempo para preparar su defensa. Elena, me preocupa que estés estresándote innecesariamente sobre las finanzas, dijo Roberto, levantándose de su silla y acercándose hacia ella. ¿Por qué no me mostraste estos documentos antes? Podría haber explicado cualquier confusión. Roberto, no estoy confundida, respondió Elena firmemente, retrocediendo cuando él trató de acercarse. Estoy preguntando directamente, ¿has estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas sin mi conocimiento? La pregunta directa colocó a Roberto en una posición donde sus opciones de respuesta determinarían el curso futuro de toda la situación. Podía continuar negando y esperando manipular la situación,
o podía admitir parcialmente la verdad y tratar de controlar la narrativa. Elena, mi amor, comenzó Roberto, adoptando un tono de herido ofendido. No puedo creer que estés cuestionando mi integridad después de todos estos años de matrimonio. Roberto, esto no es sobre tu integridad personal, respondió Elena, manteniéndose firme. Es sobre acciones específicas y documentadas. ¿Transferiste dinero de nuestras cuentas o no? Roberto se dio cuenta de que la evasión no funcionaría con Elena en su estado actual de determinación. Decidió admitir parcialmente la verdad, mientras trataba de justificar sus acciones. Sí, admitió finalmente. He realizado algunas transferencias relacionadas con oportunidades de inversión que discutimos. ¿Qué oportunidades de inversión?, preguntó Elena inmediatamente. Nunca discutimos transferencias específicas de los montos que he identificado. Roberto se sentó nuevamente, adoptando una expresión de frustración cuidadosamente calculada. Elena, he estado tratando de diversificar nuestros activos para proteger nuestro futuro financiero, explicó. Algunas de estas oportunidades requieren movimientos rápidos de capital, y no quería molestarte con los detalles técnicos cuando estás tan ocupada con tus proyectos. Roberto, no soy una niña que necesita protección de los detalles técnicos, respondió Elena con una firmeza que sorprendió a ambos. Soy una empresaria exitosa que ha manejado inversiones complejas durante años. Por supuesto, respondió Roberto rápidamente. No quise insinuar lo contrario. Solo pensé que sería más eficiente manejar estas transacciones sin distraerte de tu trabajo. Elena estudió el rostro de Roberto, buscando signos de sinceridad genuina, pero encontrando solo las expresiones calculadas que había aprendido a reconocer. Roberto, necesito ver documentación completa de todas estas inversiones, dijo Elena. Estados de cuenta, contratos, correspondencia con los administradores de fondos, todo. Por supuesto, respondió Roberto, aunque internamente sabía que producir documentación auténtica sería imposible. Puedo proporcionarte toda la información que necesites. La necesito mañana, agregó Elena, estableciendo un plazo que sabía que Roberto no podría cumplir legítimamente. Roberto asintió, aunque su mente ya estaba trabajando en estrategias para manejar la situación. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que pronto tendría que tomar medidas más drásticas. Esa noche, Elena durmió en la habitación de huéspedes por primera vez en 5 años de matrimonio. Roberto permaneció despierto hasta muy tarde, enviando mensajes desesperados a Sofía y tratando de contactar a Ricardo Maldonado para acelerar cualquier acción legal preventiva. Sin embargo, Sofía ya no respondía a sus mensajes, y Ricardo había cerrado su oficina por el día. Roberto se encontró solo, enfrentando la realización de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando más rápidamente de lo que había anticipado. Al día siguiente, Elena llegó temprano a su oficina y contactó inmediatamente a Lucía Herrera para reportar la conversación de la noche anterior. Elena, dijo Lucía después de escuchar el resumen, la admisión de Roberto confirma lo que sospechábamos. Además, tengo información adicional que podría ser relevante para tu caso. ¿Qué tipo de información?, preguntó Elena. Roberto ha estado intentando obtener información confidencial sobre tu estrategia legal a través de una fuente dentro de este bufete, explicó Lucía cuidadosamente. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe físico. La realización de que Roberto había estado planeando activamente socavar su posición legal añadió una nueva dimensión a su traición. ¿Cómo lo descubrieron?, preguntó Elena. La persona involucrada se acercó a nosotros voluntariamente y está cooperando completamente, respondió Lucía. Esta información fortalece significativamente tu posición legal. Elena procesó la información, sintiendo una mezcla de validación y tristeza profunda. Cada nueva revelación confirmaba que su matrimonio había sido una mentira elaborada desde el principio. ¿Qué recomiendan que hagamos ahora?, preguntó Elena. Es hora de tomar acción legal definitiva, respondió Lucía. Tenemos evidencia suficiente para proceder con el divorcio y las demandas civiles. También recomiendo que consideremos involucrar a las autoridades criminales. Elena asintió, sintiendo como si estuviera cerrando un capítulo de su vida
y preparándose para una batalla que determinaría no solo su futuro financiero, sino también su capacidad de reconstruir su vida sobre fundamentos auténticos. Sin saberlo, Roberto estaba en ese mismo momento en la oficina de Ricardo Maldonado, tratando desesperadamente de acelerar su propio proceso de divorcio antes de que Elena pudiera actuar. «Señor Mendoza», dijo Ricardo, revisando la documentación que Roberto había proporcionado apresuradamente. «Mucha de esta documentación parece incompleta». «¿Qué quiere decir?», preguntó Roberto sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Los contratos de inversión que me mostró tienen irregularidades significativas», explicó Ricardo. «Las firmas no parecen auténticas, y algunos de los números de registro corporativo no existen en las bases de datos oficiales». Roberto se dio cuenta de que incluso su propio abogado estaba comenzando a sospechar de la legitimidad de sus afirmaciones. «Señor Mendoza», continuó Ricardo con seriedad, «si procede con este caso usando documentación fraudulenta, ambos podríamos enfrentar consecuencias legales graves». Roberto sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Sin documentación auténtica para respaldar sus afirmaciones, y con Elena aparentemente preparándose para una batalla legal, sus opciones se estaban agotando rápidamente. «¿Qué me recomienda?», preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. «Honestamente», respondió Ricardo, «recomiendo que considere negociar un acuerdo amigable antes de que esta situación escale a territorios criminales». Pero Roberto sabía que ya era demasiado tarde para acuerdos amigables. Las decisiones que había tomado durante los últimos años habían creado una situación de la cual no habría escape fácil. La tormenta que se avecinaba sería devastadora para todos los involucrados, pero especialmente para aquellos que habían elegido el camino de la deception y la traición. El juzgado familiar de primera instancia de Guadalajara se encontraba en el corazón del distrito judicial, un imponente edificio de arquitectura neoclásica que había sido testigo de innumerables dramas familiares durante más de un siglo. Sus gruesos muros de cantera rosa, típicos de la arquitectura tapatía, habían absorbido décadas de lágrimas, confrontaciones y revelaciones que habían cambiado vidas para siempre. En la mañana del 15 de noviembre, una multitud inusualmente grande se había congregado en los pasillos del juzgado. El caso Vázquez versus Mendoza había capturado la atención de la prensa local debido a los montos involucrados y las acusaciones de fraude que habían trascendido a los medios de comunicación. Periodistas de las principales televisoras y periódicos de Jalisco se encontraban estratégicamente ubicados, esperando capturar cada detalle del proceso que prometía ser uno de los divorcios más escandalosos en la historia reciente de Guadalajara. Elena llegó al juzgado acompañada por Lucía Herrera y un equipo de 3 abogados asociados que habían trabajado incansablemente durante las últimas 6 semanas preparando el caso. Elena vestía un traje sastre de color gris oscuro, elegante pero conservador, proyectando la imagen de una empresaria seria y respetable. Su cabello estaba recogido en un moño impecable, y sus únicas joyas eran los aretes de perlas que había heredado de su madre y su anillo de bodas, que había decidido mantener hasta que el divorcio fuera oficialmente decretado. Durante las semanas previas al juicio, Elena había experimentado una montaña rusa emocional que la había llevado desde la incredulidad hasta la rabia, y finalmente hasta una determinación férrea de obtener justicia. Las noches de insomnio habían sido numerosas, llenas de preguntas dolorosas sobre cómo había podido ser tan ingenua y sobre qué señales había ignorado durante 5 años de matrimonio. Roberto llegó 15 minutos después, acompañado por Ricardo Maldonado y vistiendo el traje más caro de su guardarropa, un traje italiano de color azul marino que había costado más de 50,000 pesos. Irónicamente, había sido comprado con dinero de Elena apenas 2 meses antes del inicio de las investigaciones. Su apariencia seguía siendo impecable, con el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa encantadora que había sido su arma más efectiva durante tantos años. Sin embargo, quienes lo conocían bien podían detectar signos de tensión en su mandíbula apretada y en la forma como evitaba el contacto visual directo con Elena. El juez Hernán Hernández, de 62 años,
Era una figura respetada en el sistema judicial jalisciense. Con más de 30 años de experiencia en derecho familiar, había desarrollado una reputación por su integridad inquebrantable y su habilidad para desentrañar casos complejos que involucraban engaño y manipulación financiera. Su cabello completamente blanco y sus ojos penetrantes transmitían una autoridad que había intimidado a muchos abogados a lo largo de su carrera. El juez Hernández había revisado meticulosamente todo el expediente durante el fin de semana anterior, incluyendo más de 300 páginas de evidencia documental, reportes de auditoría forense y testimonios preliminares. La complejidad del caso y las serias acusaciones involucradas habían requerido su atención completa. «Buenos días», comenzó el juez Hernández cuando todas las partes estuvieron presentes en la sala. «Estamos aquí para proceder con el caso de divorcio necesario en el expediente número 2025-11-547, Elena Vázquez González contra Roberto Mendoza Salinas». La sala estaba completamente llena. Además de los equipos legales de ambas partes, se encontraban presentes Carmen, la fiel asistente de Elena que había trabajado con la familia Vázquez durante 15 años, varios colegas empresarios que habían venido a mostrar su apoyo a Elena, y algunos reporteros que habían obtenido permiso para presenciar las audiencias públicas. «Licenciada Herrera», continuó el juez Hernández, «entiendo que representa a la parte demandante. Puede proceder con su declaración inicial». Lucía Herrera se levantó con la confianza de alguien que había preparado meticulosamente su estrategia. Caminó hacia el centro de la sala, donde podía dirigirse tanto al juez como al jurado de manera efectiva. «Su señoría», comenzó Lucía con voz clara y autoritaria, «este caso representa uno de los esquemas de fraude matrimonial más sistemáticos y calculados que hemos encontrado en nuestra práctica legal. Durante un periodo de 5 años, el señor Roberto Mendoza utilizó su posición como esposo de la señora Elena Vázquez para malversar sistemáticamente más de 4.200.000 pesos de las cuentas personales y empresariales de nuestra cliente». Un murmullo se extendió por la sala al escuchar la cifra específica. Incluso para los estándares de Guadalajara, donde los divorcios de la alta sociedad frecuentemente involucraban sumas considerables, la cantidad era impresionante. «Pero su señoría», continuó Lucía, «la malversación de fondos es solo la punta del iceberg. La evidencia que presentaremos demostrará que el señor Mendoza nunca tuvo la intención de construir un matrimonio genuino basado en amor y respeto mutuo. En cambio, entró en esta unión con el propósito deliberado de explotar la generosidad y confianza de nuestra cliente para financiar un estilo de vida lujoso que no podía permitirse con sus propios recursos». Roberto mantuvo una expresión neutra, pero sus manos apretadas bajo la mesa revelaban su tensión creciente. «Además», agregó Lucía, elevando su voz ligeramente, «la evidencia demostrará que el señor Mendoza no solo cometió fraude financiero, sino que también violó la santidad del matrimonio al mantener una relación extramarital con la señorita Sofía Ramírez, a quien utilizó para obtener información confidencial sobre la estrategia legal de nuestra cliente». Esta revelación provocó un murmullo más intenso en la sala. Los periodistas presentes intercambiaron miradas significativas, reconociendo que tenían una historia mucho más jugosa de lo que habían anticipado. «Su señoría», concluyó Lucía, «al final de este proceso, la evidencia habrá demostrado de manera irrefutable que Roberto Mendoza es culpable de fraude, adulterio y conspiración para defraudar a nuestra cliente. Solicitamos no solo el divorcio necesario, sino también la restitución completa de todos los fondos malversados, daños punitivos, y que se declare nula cualquier reclamación que el señor Mendoza pueda hacer sobre los activos legítimos de la señora Vázquez». Lucía regresó a su asiento mientras el juez Hernández tomaba notas detalladas. La declaración inicial había establecido claramente las líneas de batalla para el proceso que seguiría. «Licenciado Maldonado», dijo el juez Hernández, «puede proceder con su declaración inicial». Ricardo Maldonado se levantó lentamente, claramente consciente de que enfrentaba una batalla cuesta arriba. Durante las semanas de preparación, había tratado de desarrollar una estrategia de defensa coherente,
Pero la evidencia contra Roberto era abrumadora. Su señoría, comenzó Ricardo con menos convicción de la que había esperado proyectar. Mi cliente reconoce que hubo malentendidos y errores de comunicación durante su matrimonio con la señora Vázquez. Sin embargo, sostenemos que las acciones del señor Mendoza fueron realizadas con buenas intenciones y dentro del marco de una sociedad matrimonial legítima. El argumento sonaba débil incluso para Ricardo, quien había pasado noches sin dormir tratando de encontrar una defensa más convincente. El señor Mendoza dedicó 5 años de su vida a apoyar la carrera y los emprendimientos empresariales de su esposa, continuó Ricardo, adoptando un tono más defensivo. Sus contribuciones al crecimiento del patrimonio familiar fueron significativas, aunque no siempre documentadas de manera formal. Elena escuchaba con una mezcla de incredulidad y desprecio, recordando los innumerables días que Roberto había pasado en spas, campos de golf y restaurantes caros mientras ella trabajaba 12 horas diarias construyendo su empresa. Además, agregó Ricardo sabiendo que estaba pisando terreno peligroso, cualquier relación que mi cliente pueda haber tenido con terceras personas fue consecuencia del deterioro emocional de su matrimonio, no la causa del mismo. El juez Hernández levantó una ceja ante este argumento, claramente escéptico de la lógica presentada. Su señoría, concluyó Ricardo, solicitamos que se reconozcan las contribuciones legítimas del señor Mendoza al patrimonio matrimonial y que se le otorgue una compensación justa por los años de dedicación a la familia. Cuando Ricardo regresó a su asiento, la diferencia en la calidad y convicción de las dos declaraciones iniciales era evidente para todos los presentes. Licenciada Herrera, dijo el juez Hernández, puede llamar a su primer testigo. Su señoría, la parte demandante, llama a declarar a Alejandro Morales, contador público y especialista en auditoría forense. Alejandro Morales se dirigió al estrado con la confianza de un experto que había testimoniado en docenas de casos similares. Vestía un traje gris conservador y llevaba una carpeta voluminosa que contenía todos sus hallazgos de investigación. Después del juramento correspondiente, Lucía comenzó su interrogatorio. Señor Morales, ¿puede explicar al tribunal su experiencia profesional en auditoría forense? Por supuesto, respondió Alejandro con voz clara. Tengo 25 años de experiencia como contador público, con especialización en auditoría forense durante los últimos 15 años. He participado como perito en más de 200 casos que involucran fraude financiero, malversación de fondos y disputas patrimoniales. ¿Qué lo califica específicamente para analizar las finanzas del matrimonio Vázquez-Mendoza? Mi formación incluye certificaciones en análisis de lavado de dinero, trazabilidad de activos e investigación de transacciones complejas. He trabajado con bancos nacionales e internacionales para desarrollar sistemas de detección de fraude. Lucía se acercó al estrado, portando varios documentos. Señor Morales, ¿puede describir al tribunal el alcance de la investigación que realizó para este caso? Ciertamente, respondió Alejandro consultando sus notas. Analicé 5 años completos de registros financieros, incluyendo cuentas bancarias personales y empresariales, movimientos de tarjetas de crédito, registros de inversiones y correspondencia financiera. En total, examiné más de 3.000 transacciones individuales. ¿Cuáles fueron sus hallazgos principales? Alejandro se enderezó en su silla, preparándose para presentar la evidencia más dañina para Roberto. Identifiqué un patrón sistemático de transferencias no autorizadas que comenzó aproximadamente 6 meses después del matrimonio y continuó hasta el momento en que la señora Vázquez modificó sus accesos bancarios, explicó Alejandro. El monto total de estas transferencias asciende a 4.237.000 pesos con 60 centavos. Roberto sintió que se le revolvía el estómago al escuchar la cifra precisa. Había esperado que la investigación no fuera tan detallada. ¿Puede explicar el método utilizado para realizar estas transferencias?, preguntó Lucía. Las transferencias utilizaron un sistema sofisticado de cuentas intermediarias para ofuscar el rastro del dinero, explicó Alejandro, mostrando un diagrama complejo al tribunal. Los fondos salían de las cuentas principales de la señora Vázquez,
pasaban por 2 o 3 cuentas corporativas diferentes, y finalmente llegaban a cuentas personales controladas por el señor Mendoza. ¿Encontró evidencia de que estas transferencias fueran autorizadas por la señora Vázquez? No, en absoluto, respondió Alejandro categóricamente. Todas las transferencias fueron realizadas utilizando la firma digital de la señora Vázquez, pero nuestro análisis técnico reveló que estas firmas fueron generadas desde dispositivos y ubicaciones diferentes a las que habitualmente utilizaba la señora Vázquez. Esta revelación técnica era particularmente dañina para Roberto, quien no había anticipado que la tecnología pudiera rastrear con tanta precisión el origen de las transacciones. ¿Qué más descubrió durante su investigación?, continuó Lucía. También identifiqué evidencia de documentación fraudulenta relacionada con supuestas oportunidades de inversión, explicó Alejandro. Los documentos que el señor Mendoza presentó a su esposa para justificar algunas transferencias contenían información fabricada sobre empresas que no existían o que habían sido disueltas años antes. Ricardo Maldonado se levantó para objetar. Su señoría, el testigo está especulando sobre la intención detrás de los documentos sin tener conocimiento directo de cómo fueron creados. Denegada, respondió el juez Hernández. El testigo está presentando hallazgos basados en análisis técnico de documentos. Puede continuar. Alejandro prosiguió con su testimonio, presentando evidencia que demostraba cómo Roberto había utilizado múltiples identidades corporativas falsas para justificar las transferencias ante Elena. Una de las técnicas más sofisticadas que utilizó, explicó Alejandro, fue la creación de correspondencia electrónica falsa que parecía provenir de instituciones financieras legítimas, confirmando inversiones que nunca existieron. ¿Tiene ejemplos específicos de esta correspondencia falsa?, preguntó Lucía. Alejandro mostró al tribunal varias pantallas de computadora que mostraban correos electrónicos, supuestamente enviados por bancos de inversión prestigiosos, confirmando transacciones por millones de pesos. Nuestro análisis técnico demostró que estos correos fueron creados utilizando software de falsificación disponible en Internet, explicó Alejandro. Los encabezados de los mensajes revelaron que fueron enviados desde la computadora personal del señor Mendoza, no desde los servidores de las instituciones financieras que supuestamente los habían originado. El testimonio de Alejandro continuó durante 2 horas, construyendo meticulosamente un caso técnico irrefutable contra Roberto. Cuando finalmente concluyó, Ricardo Maldonado se levantó para el contrainterrogatorio, aunque sabía que tenía pocas opciones para refutar evidencia tan detallada y técnicamente sólida. Señor Morales, comenzó Ricardo, tratando de encontrar alguna debilidad en el testimonio. ¿Es posible que algunas de estas transferencias fueran autorizadas verbalmente por la señora Vázquez? Las regulaciones bancarias requieren autorización por escrito para transferencias de estos montos, respondió Alejandro firmemente. Además, nuestro análisis de los patrones de comunicación entre los esposos no reveló ninguna correspondencia que sugiriera autorización verbal para estas transacciones específicas. Ricardo intentó varios otros ángulos de ataque, pero cada intento fue rebatido eficazmente por la preparación meticulosa de Alejandro. Cuando el contador forense terminó su testimonio, el juez Hernández ordenó un receso de 30 minutos. Durante el descanso, Roberto tuvo una conversación tensa con Ricardo en una sala de conferencias privada. Las cosas no están yendo bien, admitió Ricardo con franqueza. La evidencia técnica es abrumadora. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Roberto sintiendo pánico por primera vez desde que comenzó todo el proceso. Honestamente, muy pocas, respondió Ricardo. Podríamos tratar de negociar un acuerdo que minimice las consecuencias criminales, pero va a ser costoso. ¿Qué tan costoso?, preguntó Roberto, aunque temía la respuesta. Probablemente tendrás que devolver la totalidad de los fondos malversados más daños punitivos, explicó Ricardo. Estamos hablando de varios millones de pesos. Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sin acceso a los fondos de Elena, no tenía manera de generar las cantidades que se requerirían para un acuerdo. Cuando se reanudó la sesión, Lucía llamó a su segundo testigo, Carmen, la asistente de Elena que había trabajado con la familia Vázquez durante 15 años.
Carmen se dirigió al estrado con la dignidad de alguien que había servido fielmente a la familia y que ahora se encontraba en la dolorosa posición de testificar contra alguien a quien había considerado parte de esa familia. Señora Carmen Ruiz, comenzó Lucía, ¿puede describir su relación profesional con la familia Vázquez? Comencé a trabajar con el señor Eduardo Vázquez, el padre de Elena, hace 15 años, explicó Carmen con voz clara. Después de su fallecimiento continué trabajando con Elena, manejando tanto sus asuntos personales como los de la empresa familiar. ¿Cuál fue su impresión inicial del señor Mendoza cuando comenzó su relación con Elena? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente, consciente de la importancia de su testimonio. Inicialmente el señor Mendoza parecía genuinamente interesado en Elena y en su bienestar, respondió Carmen. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar cambios en su comportamiento que me preocuparon. ¿Qué tipo de cambios? El señor Mendoza comenzó a mostrar un interés excesivo en los detalles financieros de Elena, explicó Carmen. Hacía preguntas específicas sobre las cuentas bancarias, los procedimientos de inversión y los sistemas de firma digital de la empresa. ¿Le pareció inusual este interés? Sí, respondió Carmen categóricamente. En mis 15 años trabajando con esta familia, nunca había visto que un cónyuge mostrara tanto interés en los aspectos técnicos de las operaciones financieras. Carmen procedió a describir varios incidentes específicos donde Roberto había presionado para obtener información confidencial, incluyendo el periodo cuando Elena estuvo hospitalizada con neumonía. Durante la enfermedad de Elena, explicó Carmen, el señor Mendoza insistió en obtener acceso completo a todos los sistemas financieros de la empresa, alegando que era necesario para mantener las operaciones. ¿Le otorgó ese acceso? Sí, siguiendo las instrucciones de Elena, admitió Carmen. Pero me preocupó que el señor Mendoza mostrara más interés en los sistemas financieros que en el bienestar de su esposa. El testimonio de Carmen proporcionó un contexto humano a la evidencia técnica presentada por Alejandro, mostrando cómo Roberto había manipulado sistemáticamente las circunstancias para obtener acceso a los recursos de Elena. Cuando Ricardo tuvo la oportunidad de contrainterrogar a Carmen, se encontró en una posición difícil. Carmen había sido un testigo creíble y simpático, y atacar su testimonio podría alienar al juez. Señora Ruiz, comenzó Ricardo cautelosamente, ¿no es cierto que los esposos frecuentemente comparten información financiera como parte normal del matrimonio? Ciertamente, respondió Carmen, pero hay una diferencia entre compartir información y obtener acceso no supervisado a sistemas de control financiero. ¿Observó alguna vez al señor Mendoza utilizando estos accesos de manera inapropiada? Carmen vaciló por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No observé directamente transacciones específicas, admitió Carmen, pero sí noté que después de obtener acceso, había movimientos financieros que Elena no parecía reconocer cuando los revisábamos posteriormente. El contrainterrogatorio de Ricardo no logró debilitar significativamente el testimonio de Carmen, y cuando ella bajó del estrado había proporcionado un retrato devastador de Roberto como alguien que había calculadamente explotado la confianza de Elena. Después del almuerzo, Lucía presentó su testimonio más sorprendente, Sofía Ramírez. La entrada de Sofía a la sala causó un revuelo considerable. Los periodistas inmediatamente reconocieron la importancia de su presencia, y Roberto se puso visiblemente pálido al verla caminar hacia el estrado. Sofía vestía un traje negro conservador y llevaba el cabello recogido en un moño simple. Su expresión era seria y determinada, aunque era evidente que testificar requería considerable coraje de su parte. Señorita Ramírez, comenzó Lucía después del juramento, ¿puede describir su relación profesional actual? Trabajo como asistente legal en el bufete Hernández Villalobos y Asociados, respondió Sofía con voz clara pero tensa. ¿Conoce al señor Roberto Mendoza? Sí, respondió Sofía, evitando mirar directamente hacia Roberto. He mantenido una relación personal con él durante los últimos 8 meses. El reconocimiento público de la relación extramarital causó otro murmullo en la sala. ¿Puede describir la naturaleza de esta relación? Sofía respiró profundamente antes de responder. Mantuvimos una relación romántica, admitió Sofía.
El señor Mendoza me hizo creer que su matrimonio había terminado emocionalmente y que estaba en proceso de separarse de su esposa. ¿Le pidió el señor Mendoza que hiciera algo relacionado con su trabajo? Esta era la pregunta que Sofía había estado temiendo, pero sabía que era crucial para el caso. Sí, respondió con voz más firme. Me pidió repetidamente que le proporcionara información confidencial sobre procedimientos de divorcio y estrategias legales que podrían beneficiarlo en caso de separación. ¿Proporcionó esa información? ¿Información general sobre procedimientos legales? Sí, admitió Sofía. Pero cuando me pidió información específica sobre la estrategia legal de la señora Vázquez, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era éticamente incorrecto y potencialmente ilegal. ¿Qué hizo entonces? Me acerqué voluntariamente a la licenciada Herrera para confesar mi participación y para proporcionar información sobre las intenciones del señor Mendoza, explicó Sofía. Lucía procedió a que Sofía describiera en detalle las conversaciones que había tenido con Roberto, incluyendo sus planes para obtener una porción significativa de los activos de Elena y su falta de remordimiento por las acciones que había tomado. ¿El señor Mendoza expresó alguna vez remordimiento por sus acciones hacia su esposa?, preguntó Lucía. No, respondió Sofía categóricamente. De hecho, expresó resentimiento hacia la señora Vázquez, alegando que ella tenía más dinero de lo que podía gastar y que él merecía su parte. El testimonio de Sofía fue devastador para Roberto, no solo porque confirmaba la existencia de la relación extramarital, sino porque revelaba su mentalidad calculadora y su falta de respeto hacia Elena. Cuando Ricardo se levantó para el contrainterrogatorio, sabía que tenía que tratar de desacreditar a Sofía sin parecer que estaba atacando a una víctima. Señorita Ramírez, comenzó Ricardo, ¿no es cierto que usted inició esta relación con mi cliente sabiendo que estaba casado? Sí, admitió Sofía, pero él me aseguró que su matrimonio había terminado y que la separación era inminente. ¿No es cierto que usted esperaba beneficiarse financieramente de una relación con el señor Mendoza? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Inicialmente sí, admitió con honestidad, pero cuando me di cuenta de la naturaleza fraudulenta de sus actividades, decidí que no podía continuar participando. El contrainterrogatorio de Ricardo no logró desacreditar significativamente a Sofía, y cuando ella terminó su testimonio, había proporcionado evidencia convincente de la conspiración de Roberto para defraudar a Elena. Después del testimonio de Sofía, Lucía presentó varios testigos adicionales, incluyendo empleados bancarios que confirmaron las irregularidades en los procedimientos de transferencia, y expertos en tecnología que validaron el análisis forense de las firmas digitales falsificadas. Cuando llegó el turno de la defensa para presentar su caso, Ricardo se encontró en una posición prácticamente imposible. La evidencia contra Roberto era abrumadora, y sus opciones de defensa se habían reducido a intentar minimizar las consecuencias. Roberto testificó en su propia defensa, pero su testimonio fue inconsistente y poco convincente. Trató de explicar las transferencias como malentendidos, pero no pudo proporcionar documentación que respaldara sus afirmaciones de inversiones legítimas. Cuando Lucía tuvo la oportunidad de contrainterrogar a Roberto, demostró las inconsistencias en su testimonio con evidencia documental irrefutable. Señor Mendoza, dijo Lucía, mostrando un documento a Roberto, ¿puede explicar por qué este contrato de inversión que presentó a su esposa lleva la firma de una persona que murió 3 años antes de la fecha del documento? Roberto se quedó sin palabras, claramente atrapado en otra mentira. Señor Mendoza, insistió Lucía. Debe haber sido un error administrativo, respondió Roberto débilmente. ¿Un error administrativo?, repitió Lucía con incredulidad. ¿Está sugiriendo que alguien firmó un documento en nombre de una persona fallecida por error? Roberto no pudo proporcionar una respuesta coherente, y su credibilidad quedó completamente destruida. Después de 3 días de testimonio, ambas partes presentaron sus argumentos finales. Lucía resumió meticulosamente la evidencia contra Roberto, mientras que Ricardo hizo un intento desesperado de apelar a la clemencia del tribunal.
El juez Hernández tomó un receso de 2 horas para deliberar antes de emitir su fallo. Cuando regresó a la sala, su expresión era grave y determinada. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez Hernández. Este tribunal encuentra que Roberto Mendoza es culpable de fraude matrimonial sistemático, malversación de fondos y conspiración para defraudar a su esposa. Roberto sintió que las piernas se le debilitaban al escuchar las palabras del juez. La evidencia presentada demuestra de manera irrefutable que el señor Mendoza entró en este matrimonio con intenciones fraudulentas y que utilizó su posición como esposo para explotar sistemáticamente la confianza y los recursos de la señora Vázquez. El juez Hernández procedió a detallar sus hallazgos específicos, confirmando cada aspecto del caso presentado por Lucía. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente. Primero, se concede el divorcio necesario solicitado por la señora Elena Vázquez, con causa justificada de adulterio y fraude. Segundo, el señor Roberto Mendoza deberá restituir la cantidad completa de 4.237.000 pesos con 60 centavos a la señora Vázquez, más intereses calculados a la tasa legal vigente. Tercero, se conceden daños punitivos por la cantidad de 2 millones de pesos adicionales, dada la naturaleza premeditada y sistemática del fraude. Cuarto, el señor Mendoza no tendrá derecho a ninguna porción de los activos maritales, dado que su matrimonio fue contraído bajo premisas fraudulentas. Quinto, se ordena el embargo preventivo de todos los activos conocidos del señor Mendoza hasta que se cumpla, completamente con la restitución ordenada. Continuó el juez. Las órdenes del tribunal fueron devastadoras para Roberto, quien se desplomó en su silla al comprender la magnitud de las consecuencias. Finalmente, agregó el juez Hernández, este tribunal está remitiendo este caso al Ministerio Público para que se investiguen posibles cargos criminales adicionales relacionados con fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. La mención de cargos criminales significaba que Roberto podría enfrentar tiempo en prisión, además de las consecuencias civiles. Cuando el juez dio por terminada la sesión, Elena sintió una mezcla compleja de alivio, tristeza y esperanza. La justicia había prevalecido, pero el costo emocional del proceso había sido enorme. Roberto fue escoltado fuera del tribunal por alguaciles, enfrentando no solo la ruina financiera, sino también la posibilidad de consecuencias penales que podrían durar años. Sofía, que había observado todo el proceso desde la galería pública, se acercó a Elena cuando salían del tribunal. «Señora Vázquez», dijo Sofía con voz temblorosa, «quiero que sepa cuánto lamento mi participación en todo esto. Sé que no puedo deshacer el daño que contribuí a causar, pero espero que pueda encontrar paz después de todo esto». Elena estudió el rostro de Sofía por un momento, viendo en ella a alguien que había cometido errores, pero que había tenido el coraje de rectificar cuando importaba. «Sofía», respondió Elena con una voz más gentil de lo que Sofía había esperado, «todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos para corregirlos. Tu testimonio fue crucial para que se hiciera justicia». 6 meses después del juicio, Elena había comenzado a reconstruir su vida. La empresa Vázquez y Asociados había florecido sin las distracciones y el estrés de su matrimonio problemático. Había recuperado la mayor parte de los fondos malversados a través del proceso legal, aunque Roberto había declarado bancarrota personal, complicando la recuperación completa. Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. La realidad de las consecuencias de sus acciones finalmente se había impuesto sobre sus fantasías de enriquecimiento fácil. Sofía había perdido su trabajo en el bufete de abogados como era esperado, pero había encontrado empleo en una organización sin fines de lucro que proporcionaba servicios legales a familias de bajos recursos. Aunque su carrera en firmas prestigiosas había terminado, había encontrado propósito en utilizar sus habilidades para ayudar genuinamente a personas necesitadas. Una tarde de primavera, Elena se encontraba en su oficina revisando los planos para un nuevo proyecto de vivienda accesible que había decidido desarrollar como parte de su compromiso con la responsabilidad social empresarial. Carmen entró con una sonrisa,
llevando una carta certificada. Elena, dijo Carmen, llegó esto del juzgado. Parece que es la documentación final del divorcio. Elena abrió el sobre y revisó los documentos oficiales que confirmaban que su matrimonio con Roberto había sido oficialmente disuelto. Por primera vez en meses, sintió una sensación genuina de cierre y liberación. Carmen, dijo Elena, levantándose de su escritorio, creo que es tiempo de celebrar. ¿Te gustaría acompañarme a almorzar? Tengo ganas de brindar por los nuevos comienzos. Carmen sonrió ampliamente, reconociendo en Elena a la mujer fuerte e independiente que había conocido años atrás, antes de que las complicaciones del matrimonio hubieran nublado su espíritu. Mientras salían del edificio corporativo hacia la brillante tarde tapatía, Elena sintió una sensación de esperanza que no había experimentado en años. El futuro se extendía ante ella lleno de posibilidades, libre de las mentiras y manipulaciones que habían definido los últimos años de su vida. La traición de Roberto había sido devastadora, pero también había sido, paradójicamente, liberadora. Elena había redescubierto su fuerza interior y su capacidad de enfrentar adversidades con dignidad y determinación. En el horizonte de Guadalajara, las montañas brillaban bajo el sol de la tarde, prometiendo nuevos amaneceres y nuevas oportunidades para una mujer que había sobrevivido a la tormenta y había emergido más fuerte que nunca. La justicia había prevalecido, la verdad había sido revelada, y Elena Vázquez estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida con sus propias reglas y sus propios términos. ¿Qué te pareció esta increíble historia de traición y justicia? Elena logró desenmascarar las mentiras de Roberto y recuperar no solo su dinero, sino también su dignidad. El juez Hernández demostró que la verdad siempre sale a la luz y que nadie está por encima de la justicia. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el veredicto. ¿Crees que Roberto recibió el castigo que merecía? ¿Te sorprendió la participación de Sofía en toda esta conspiración? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más casos impactantes como este y compartir con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la justicia. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin palabras.